es que nosotros hemos elaborado el programa de gobierno y nuestros conceptos sobre la transición energética, programa de gobierno que fue votado mayoritariamente. Y transición energética de la cual no hablamos nosotros, habla el mundo, y desde hace varias décadas, después de llamados urgentes de la ciencia. Recojo una de las estadísticas que escuché en tu intervención. Si se quiere una descarbonización de la economía, entre el 35 y el 50 hay que gastar el doble del PIB mundial de hoy. ¿Y qué pasa si no se hace? Que creo que debería ser la pregunta pertinente. ¿Qué pasa si no se hace? La respuesta hay que recogerla de la ciencia, no tenemos otro agarradero racional posible. Lo demás es prejuicio, puede ser religión, la respeto mucho, pero si queremos un agarradero para saber el qué hacer y por tanto cómo construir la política pública mundial, tenemos que recurrir a la ciencia tal cual hoy existe y tal cual hoy nos habla. Si no se hacen esas inversiones, la humanidad desaparece. Y ese es el contexto en el que nos movemos. No es un problema ideológico de Colombia, ni el capricho de un presidente o de una corriente política que puede ser reemplazada por cualquier otra, como sucede en la política electoral, y es lo normal. No, es que desaparece la vida en el planeta. La utilización del carbono en las fórmulas moleculares de las distintas fuentes energéticas y de materias primas, según la ciencia, por sus emisiones, por los ciclos que provoca en la cadena de la vida, termina acabando la vida. Y por eso es esta enorme alarma mundial. No es por nada más ni por nada menos. Podemos cerrar los oídos, decir ese pobre tipo comunista que está diciendo. O podemos ponerle atención a la ciencia. Y si le ponemos atención a la ciencia, entonces tenemos que sacar alguna serie de conclusiones y construir una serie de políticas. Esas políticas se denominan en general transición a una economía descarbonizada. Claro que en todo debate político nacional, en Europa, en África, en Asia o en las Américas, en Colombia, se le pone a la palabra transición apellidos. Es una forma narrativa incluso para no asumirla. Y la muestra es el debate, por ejemplo, sobre la reforma tributaria en Colombia. Es como si quisiéramos tapar la realidad a la que estamos abocados. E incluso verla de manera negativa, como si ese gasto de 2 veces el PIB mundial de hoy para salvar la vida de la humanidad fuera un gasto. Y no es un gasto. Es la evolución de la humanidad, la posibilidad de seguir en este planeta. Ni más ni menos. Ahora, si nos ponemos a mirar el mundo contemporáneo, porque yo sí creo que hay que mirarnos en Europa, está pasando cosas, y no son cualquier tipo de cosas. Tenemos que mirarnos allá para ver qué es y hacia dónde es que tenemos que andar como sociedad colombiana y latinoamericana. Pues, ¿qué es Europa? Una transición al carbón. Tú lo has dicho. Hoy hay una transición al carbono, que no es lo mismo que carbón. ¿Eso qué significa? Un desastre de la humanidad. Un desastre de la humanidad. El cronómetro invirtió la aguja. Y el cronómetro es el de la vida, el de la especie humana.
Lo que está pasando en Europa, si lo leemos, puedo equivocarme, estoy abierto al debate y a la discusión, pero si lo que está pasando en Europa, la guerra, que es lo primero, la guerra en su territorio, que produce los siguientes efectos: el cierre de unos tubos, la incapacidad de asumir el invierno, la posibilidad de muertes, como toda guerra y como toda imposibilidad de asumir el invierno trae una especie de involución europea. Es una involución humana. No era lo que la ciencia había dicho y que muchos gobiernos europeos habían aprendido y aplaudido. No, es la involución, es lo contrario. A veces aquí, digamos, ciertos sectores de opinión aplauden. Mira que nos van a comprar más carbón, hay que abrir Prodeco. Más carbón, más dólares para Colombia, sí, en el corto plazo. Pero ¿qué le va a pasar a la humanidad, de la cual hacemos parte? ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Es una involución humana. Pasamos de las guerras por el petróleo a las guerras por el gas. Es la incapacidad de Europa Occidental de sustentar su progreso y desarrollo en energías limpias. Limpias de verdad. Eso es lo que le pasó a Europa. No lo hizo a tiempo, no lo hizo de manera acelerada, no lo planificó. Creyó que las tasas carbón y el libre mercado producirían el milagro de superar la crisis climática, que ha terminado en una involución. Puede destruirse la economía alemana, el motor de Europa se puede destruir en cualquier momento. Desesperados obviamente están los hacedores de políticas y las fuerzas políticas obviamente se mueven. A veces pareciera que en otro sentido contrario al del futuro. Volvemos a 1933. En el caso italiano un poco atrás. Yo no les voy a discutir que el gas no sea una fuente de energía de transición, muchísimo menos que no sea mejor que quemar leña. Eso es, digamos, de eso partimos hace 20 años, 30 años. Esa no es la discusión. La discusión es la de hoy. ¿Cómo se hace la transición energética en Colombia? Y si es válido hacerlo en América Latina. Tú hablabas de China y de las posibilidades de que del Asia en general se transfieran inversiones directas, es decir, traslados de producción hacia América Latina y que Colombia pudiera aprovecharse de eso, incluso con ventajas. Yo te diría que sí es posible, pero sobre la base de una matriz energética limpia. Y lo voy a poner en estos términos. Lo que se ve en Europa no es solamente una incapacidad humana, política, también natural. Es que Europa no encuentra los elementos que le permitan sostener su nivel alto de desarrollo y progreso en energías limpias. No tiene el suficiente sol, no tiene la suficiente agua dulce, no tiene los suficientes vientos, aunque posee de ellos. Todo sumado no le permite, solo tiene que hacer sus cuentas energéticas sobre la base o de volver a prender las plantas nucleares o de pegarse un tubo de gas. Y solo hay dos reales, el que viene de Argelia, África, los árabes, y el que viene de Rusia. Y ahí el problema geopolítico de Europa Occidental. Eso le hizo encontrar de nuevo la guerra. Esas circunstancias de Europa, de debilidad europea, son las mismas de Latinoamérica. Es decir, nosotros tenemos esa misma debilidad.
Si miramos Asia, tienen otras. Si miramos los Estados Unidos al norte, California, la octava economía mundial, tienen otras. No tienen energía. No tienen energía. Se le queman los bosques de vez en vez. Y América Latina. Resulta que si ponemos todo el mapamundi y las condiciones energéticas y lo miramos al trasluz de la transición energética, la región con mayor capacidad de generación de energías limpias del mundo, es América Latina. Es nuestra ventaja, no es nuestro costo, es nuestra ventaja. ¿Eso qué significa en términos comerciales, económicos, capitalistas? Que la economía mundial cada vez más, de manera cada vez más intensiva, comercializará productos de baja huella de carbono, de cero huella de carbono. País que pueda producir con cero huella de carbono tendrá ventaja en el comercio mundial.